Y dice la palabra del Señor así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Capítulo 3, verso 3: porque nosotros también éramos en otro tiempo, ya no somos, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, en deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Buen Dios y Padre, en esta gloriosa mañana, Señor, te bendecimos. Tu presencia está aquí en medio nuestro, Dios. Tú has ministrado a nuestras vidas y hemos podido ministrar también esta adoración a la gloria de tu nombre. Señor, suplicamos una vez más que tú nos bendigas a través de la palabra, que alimente nuestra alma. Señor, tenemos hambre y sed de ti. Edifícanos, Señor, tu palabra es buena en todo tiempo, y te pido, Señor, que tú nos edifiques, nos hable, nos ministre, nos exhorte, nos anime, nos ayude, Señor, a confiar cada día en tu promesa. Gracias por todo tu pueblo que ha venido, por las visitas que nos honran con su presencia. Señor, que la palabra corra y sea glorificada en nuestros corazones, y tú recibas la gloria y la honra por siempre. Amén y amén. Y con un fuerte gloria a Dios puede tomar su asiento. Aleluya. Gloria al Señor. Como siempre he dicho, hermanos, para los predicadores no nos es fácil muchas veces qué título le ponemos al mensaje. Y bueno, he intitulado en la guianza de Dios este mensaje o esta enseñanza en esta hora de la mañana: un día fuimos así. Para que quede grabado, como decía mi hija, ahí después va a quedar grabado en el YouTube y usted lo pueda escuchar, todos los mensajes que estamos compartiendo en la semana, durante todos los cultos, en nuestros programas. Gracias a Dios que siempre tenemos palabra de Dios para nuestra edificación. Amén. Y un día fuimos así, un día uno se pone a pensar, a observar aún a nuestra familia inconversa, y uno dice: un día también fui así, rebelde, fui borracho, adúltero, mentiroso, laxivo, con malicia. Y uno dice: gracias a Dios porque cambió mi vida. O si no, estaría peor que mi primo, mi familiar, mi pariente, mi amigo, mi compañero. Y gracias a Dios porque nunca nos debemos de olvidar, hermano, de a dónde el Señor tuvo misericordia, de a dónde el Señor nos sacó, que nos atrajo con lazos de amor y de misericordia, y con ese tierno amor que el Señor sabe tratar con nosotros, pues fue quitándonos muchas cosas, y estamos en un proceso de santificación. No es que lo hayamos alcanzado ya, dice Pablo, sino que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Así de que Pablo escribe a Tito, que era uno de los obreros, pastores nuevos allí, joven al frente de este trabajo, y él escribe esta carta y nos deja consignado, plasmado en esta escritura, de todas las cosas que nosotros pudimos haber estado, y por eso habla de un verbo pasado: estuvimos, fuimos, aleluya. Ya no somos, porque del momento en que llegamos a Cristo, dice la palabra, somos nuevas criaturas. Amén. Las cosas viejas pasaron, y aquí se proyectan nuevas cosas. En Cristo todo es nuevo, hermano. Qué lindo cuando llegamos a Cristo, todo es nuevo, como cuando llegamos al servicio militar, ¿verdad, hermano Carlos? Nos dieron botas nuevas, nos dieron uniforme nuevo, nos dieron ropa, de todo, nos dotaron, todo era nuevito. Pues, hermano, en Cristo también Dios, cuando llega, nos quita esos harapos, nos quita esas vestiduras, hermanos, de contaminación del pecado, y nos da las vestiduras de la justificación de Cristo. Nos da una nueva vida, nos da un nuevo nombre, nos da nuevo espíritu. Ya no estamos esclavos al pecado, a la concupiscencia, pues llegamos a Cristo y las cosas cambian. Sea Dios bendito para siempre. Entonces, como muchos cristianos, hay momentos que nos ataca el desánimo, el desaliento, porque esos días llegan a cada uno de nosotros. ¿Quién no ha tenido momentos de desaliento, de desánimo en algún momento de nuestra vida? No por lo económico, lo familiar, los conflictos que hay en el hogar o en el trabajo. Simplemente son cosas normales que somos afectados
porque vivimos en este mundo y somos débiles, somos frágiles y hay unas fuerzas demoníacas, el Señor lo reprenda, contrayendo opresión y desgano y pereza y sueño y estancamiento y debilidad y no es cuestión de quedarnos, llega esos síntomas como el que tiene un estado gripal, puedes tenerlo 1, 2, 3 días, pero tiene que atacarlo, tiene que enfrentarlo con algún medicamento natural o también químico y hasta que usted es liberado de ese estado gripal y usted dice gloria a Dios, hoy otra vez tengo la salud, otra vez mis fosas nasales, mis bronquios están bien, tengo las nuevas fuerzas en Cristo. También vienen esos momentos, pero es para que recordemos, hermanos, de a dónde el Señor nos sacó. Éramos. Y cuando yo me encuentro con este versículo, que en otro tiempo éramos insensatos, imagínense, rebeldes. ¿Cuántos hoy que son predicadores o que han venido al conocimiento de la verdad dicen, yo me acuerdo cuando perseguía a los cristianos, cuando hablaba mal de ellos, cuando hablaba mal del evangelio, porque me inyectaban eso, me hacían ver eso de los cristianos hasta que entendí, hasta que comprendí cuán torpe era, pero que ahora se ha quitado esa ceguera de mi vista espiritual y hoy puedo comprender en cierta manera la altura, la anchura y la profundidad del amor de Dios. Amén. Por ello no podemos olvidarnos, amados hermanos, de donde el Señor tuvo misericordia y nunca se nos debe olvidar cómo vivíamos antes y hoy agradecer, hoy valorar, como dice el apóstol, hermano, que cuidemos esa salvación tan grande al ver lo que el Señor hizo. No éramos ninguno de nosotros, ni de los que nos escuchan a través de la radio, dignos, pero Dios hizo, aleluya, posible que alcanzáramos la gracia de Dios. Hoy somos lo que somos, como dijo Pablo, por la gracia de Dios nomás, no porque usted ni yo lo merezcamos, es solamente por la misericordia del Señor. Entonces reconozcamos también que en otro tiempo fuimos como lo que dice este texto. Y yo quiero hablarle justamente de 3 personajes en la Biblia acerca de lo que fueron ellos, que nos vemos en ese espejo, aleluya, llevando ese aspecto en la vida espiritual. Y uno de ellos lo encontramos justamente en el libro de San Lucas. Usted que trajo su Biblia puede seguirme conmigo en el libro de San Lucas capítulo 5. Allí encontramos un suceso, un acontecimiento, hermanos, en el verso 12 en adelante del capítulo 5. Y nos dice la palabra, sucediendo que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. Uno ve a través de esta historia, hermanos, que la lepra es una enfermedad y ha sido una enfermedad incurable. No hay medicamento, no hay tratamiento. La situación de todos los leprosos en aquel entonces, por eso que tenían que vivir en campamentos apartados. El esposo, la esposa, los hijos, quien fuera que se le encontrara y se le comprobara que tenía lepra, tenía que aislarse, no podía vivir en convivencia de su familia. Nadie podía decir, bueno, callemos la boca y no le digamos a nadie, porque tarde o temprano se iba a saber y esto traía mayores consecuencias para los demás. Por eso tenían que vivir en leprosarios, hermanos, alejados de la sociedad, en una condición quizás inhumana. Pero notamos que esta lepra estaba no solamente, hermanos, en la persona físicamente, sino que iba afectando internamente a la persona que sufría de esa lepra, sino también su vida entera se volvió una persona rechazada por la sociedad. Por eso los que se decidieron salir de esa condición para alcanzar a Jesús, a buscarle, dijeron, es la única alternativa, la única cura, el único medicamento, la única esperanza es encontrarnos con Jesús, porque Jesús está curando todos los que están sufriendo de diferentes dolencias y está sanando. Yo creo que hay solución para nuestra lepra, dirían los leprosos en aquel entonces. Fue cuando entonces
vino uno de ellos a rogarle, a postrarse delante del Señor y le pidió que si le podía limpiar. Y mire la disposición de nuestro Señor. Él siempre ha tenido disposición para sanar, para levantar, para restaurar, para tocar, para consolar. Aleluya, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces estas personas tenían que vivir rechazadas y tenían que vivir marginadas de la sociedad. Pero no solo eso, se iban, hermanos, deteriorando hasta que esa lepra iba tomando, hermano, acción. Eran irreconocibles y al último la lepra los mataba, los destruía. Porque comenzaba en la piel, en un dedo, en la nariz, en las orejas, en los párpados, cualquier cosa, hermanos, iba como pudriendo esa carne y era terrible hasta que la muerte acechaba totalmente de esa persona. Por eso el Señor dice que Él extendió la mano, le tocó diciendo: yo quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Entonces, hermanos, esta lepra que iba comenzando haciendo una llaga en cualquier área del cuerpo, justamente, hermanos, avanzaba hasta cubrir toda la área del cuerpo, desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba. Y la lepra afecta las terminaciones justamente nerviosas y eso produce insensibilidad en la vida de una persona leprosa. Si llevamos esto al plano espiritual, era lo que pasaba con nosotros también. La lepra es símbolo del pecado. El pecado, hermano, va trabajando lentamente y trabaja de una forma que va destruyendo nuestra vida, va destruyendo, hermano, nuestros nervios, va destruyendo nuestro corazón, nuestra alma, hasta que nos volvemos insensibles, hasta que no importa la condición en que está. Y aunque mucha gente dice: yo sé que me tengo que morir y si me tengo que ir para el infierno, pues me voy. Son personas insensatas que ni saben lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque el pecado ha dominado, ha tomado el control de esa persona. Pero qué lindo cuando vino Jesucristo, aleluya. Hasta ahí llegó esa lepra del pecado. Cuando aceptamos a Cristo, la lepra del pecado se fue instantáneamente, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpió de todo pecado. Recibimos salud, aleluya. Y aunque esa persona venía destruida, acabada, arruinada del mundo, ya cansada de vivir, insatisfecha de vivir sus años, hermanos, sin vida y sin felicidad, se encontró con la persona, con la fuente de vida, con la fuente inagotable que es el Señor, y le dio vida y se destruyó. Por eso Cristo no solamente derramó su sangre para el perdón de los pecados, sino que destruyó el imperio de la muerte, hermano, y allí expuso públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo lo dice de una manera tan linda que dice: ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es por eso, hermanos, que la lepra entonces se compara con ese pecado, y muchas veces nos volvemos insensibles. Y no permitas jamás eso, que cuando usted falle, como dice Juan, aleluya: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado, echemos mano de nuestro abogado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, aleluya. Y vengamos arrepentidos y digámosle: Señor, dame dominio propio, ayúdame a no pecar, ayúdame a no fallarte, ayúdame, Señor. Reconozco, porque un justo, un hombre de Dios, una mujer de Dios, cuando peca, inmediatamente siente que el Espíritu de Dios se contrista. Amén. Ya no siente el mismo gozo, ya no tiene la misma libertad, ya no entiende la palabra, ya como que el Señor guardó silencio. Y usted dice: yo no puedo vivir sin la presencia de Dios. Yo tengo que arreglar la comunicación, como cuando los teléfonos le daban a uno 3, 4 metros de teléfono y tocaba arreglar, a ver dónde estaba la falla para que se escuchara el tono. Así tenemos que ir ante el Señor y volver a escuchar su dulce voz y saber que el perdón de Dios ha llegado a nuestro corazón. Pero por causa del pecado, el enemigo quiere arruinarnos a todos y contaminarnos. Es por ello que el esfuerzo de la OMS diciendo: bueno, hay que usar tapabocas para evitar de contagiar a otros. Pues, hermano, la lepra es peor que el virus del COVID. Amén.
Terrible, porque va carcomiendo la carne y la va destruyendo, y allí se va desfigurando y nos volvemos personas rechazadas por la condición, nos marginamos, aleluya, hasta por nuestra propia familia, que ya no nos quieren ver. Mire cuántas mujeres detestan a sus maridos porque son borrachos, iracundos, golpeadores, las ultrajan, las humillan. ¿Quién quiere vivir con un hombre así? Amén, gloria a Dios. Pero qué bueno cuando llegan al evangelio. Nos decía una mujer hace unos años, cuando éramos pastores en Doksú: pastor, yo les ruego que hagan algo. Y mire, la mujer inconversa, pero sabía que su hijo había estado en las drogas, y mientras estuvo en el templo, esa mujer feliz porque su hijo era de su casa a su trabajo, y del trabajo a la iglesia, y de la iglesia, y era la rutina de siempre. Pero ya no más malas juntas, ya no más vicio, ya no más robo, ya no tenía que ir a poner la cara en la comisaría, ya no tenía temor de que la policía lo recogiera, porque en lugar de llevar droga en su bolsillo, ahora era una Biblia para ir a la iglesia a adorar al Señor. Pero dejó un tiempo, se desalentó, se desanimó, se estancó, y aquella mujer decía: por favor, pastor, haga algo, permita que mi hijo no vuelva a la delincuencia, que no vuelva a la droga. Yo sé lo que hizo el poder del evangelio en él. Y mire las piedras hablando. Yo le decía: ¿y cuándo va a empezar usted, mamá? ¿Cuándo usted le va a dar ejemplo? Usted debería estar ya en la casa de Dios. Su hijo le dio ejemplo de lo que hace el poder del evangelio. No lo hizo una cárcel de corrección, no lo hizo una terapia psicológica, no lo hizo, hermano, la astucia, el engaño, ni tampoco la ayuda de sus amistades. Lo hizo Jesucristo. Usted vio el cambio en su hijo a través del evangelio. Pero esta mujer, insensible a las cosas, quería que otros cambiaran. Por eso muchas veces no pueden soportar a sus hijos, no pueden soportar a sus seres queridos, porque están embarrados, hermanos, en el pecado y en la maldad. Y muchas veces, hermano, empieza todo con la tentación. Si supiéramos, hermano, la desgracia que trae al ceder a la tentación, si supiéramos, hermano, la desgracia, la tentación empieza con eso de codiciar, entra por nuestros ojos y vemos que he apreciado, qué bueno que es, y por ahí vamos cediendo, porque la tentación en sí no es pecado, el pecado es ceder a la tentación. Amén. Y cuando cedemos a la tentación, cualquiera que sea la situación, hermano, ya nos contagiamos del pecado, y ese pecado va tomando dominio, y usted no se da cuenta, yo no me doy cuenta, y el pecado va haciendo los desastres, los daños internos en nuestras emociones, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro ser, hasta que el enemigo cumple su propósito de matarnos, de acabarnos, de arruinarnos. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nunca nos olvidemos, hermano, de un día que vinimos así, hermanos, como leprosos ante Cristo. Ya no podíamos ni soportarnos nosotros mismos. ¿Cuántas personas dicen: yo no sé qué hacer, porque trabajo solamente para el vicio, para el vino, para las amistades, y no puedo, es que no puedo? Pero qué bueno cuando viene una transformación, un cambio, aleluya, y ese pecado que es incurable para la humanidad, para la ciencia, la sangre de Jesucristo, su Hijo, es el único que puede quitar, aleluya, ese pecado, y nos puede ayudar. Pues nadie podía perdonar, hermanos, y nadie nos puede perdonar excepto el poder de Jesucristo, que vino, aleluya, para darnos la vida y vida en abundancia. Entonces, cuando vemos aquí a través de esta palabra, debemos siempre recordar lo que Cristo hizo un día. Nos encontró leprosos. Nos encontró, hermano, en una condición paupérrima y miserable, desahuciados por la sociedad, porque el cáncer o la lepra del pecado nos iba arruinando, no había más esperanza. Pero qué bueno, hoy podemos decir: gracias, porque están mis miembros, que ahora son útiles para la gloria de su nombre. Ahora este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora habita Cristo en mí. Mientras tengo la vida de Cristo, tengo la vitalidad, tengo la fuerza, tengo el ánimo. Mi vida está en las manos de Dios. Usted y yo debemos de ser muy agradecidos por todo lo que Dios ha hecho, aleluya. Y dice la palabra: entonces, extendiendo él la mano, Jesús le tocó diciendo: quiero. Mire la bendición. Siempre el Señor está dispuesto a limpiarnos, porque Él no quiere una iglesia, hermanos, manchada, una iglesia que esté contaminada. Él justamente va a venir a buscar una iglesia santa, pura, sin mancha, sin contaminación y sin arruga. Pero ese pecado nos asedia, ese pecado nos acorrala. Pero gloria al Espíritu Santo que mora en nosotros, que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo.
Éramos mentirosos, laxivos, éramos, hermanos, pendencieros, problemáticos, éramos, hermanos, allá insensatos en el mundo, borrachos, idólatras. Muchos tocaron fondo, pero gloria a Dios, porque de allá nos sacó el Señor y nos puso en alturas espirituales. ¿Cuánto glorificamos el nombre del Señor? Pero también vemos otro de los ejemplos que quiero compartir en el libro de San Marcos, capítulo 10. Es una historia muy conocida dentro del pueblo del Señor, pero para ver, hermanos, como dice aquí, lo que fuimos antes. En el capítulo 10, verso 46, encontramos un suceso que fue real, que no siquiera es una parábola, fue real, de un ciego que, hermano, también tuvo un encuentro con el Señor. Fuimos como aquel ciego, aleluya, que el Señor le dio vista. En el verso 46 dice: vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. En la historia que acabamos de ver de aquel leproso, notamos la predisposición de nuestro Señor o Salvador, que dice: quiero. En esta ocasión el Señor se para, el Señor se detiene ante un ruego de una persona necesitada. Y esa persona no tenía otra alternativa que mendigar para sobrevivir, lo que la gente de buena voluntad le tirara, como dicen, una moneda. Quizás tenía esposa, hijos, tenía que pagar alquiler, no sabemos, pero tenía necesidad y mendigaba. Pero esa oportunidad que Jesús pasó allí, hermano, que vinieron a Jericó, él dijo: este es el día mío, este es el día de oportunidad. Este día yo voy a clamar, aunque ni sé dónde está, en el oriente, el occidente, pero tengo un oído desarrollado. Y clamó y clamó y clamó, y el Señor se detuvo. Mira, hermanos, el Señor siempre se va a detener cuando hay un corazón dispuesto, cuando hay una necesidad, cuando hay una madre que llora, cuando hay un padre que llora, cuando hay una iglesia que clama. El Señor se detiene, hasta se levanta de su trono para oír el clamor de un pueblo. Dios no está ajeno a la necesidad de cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, estos regalos más maravillosos que tenemos es su vista, su visión, hermanos. Gozamos, es terrible, aleluya, las personas que debido a su alto azúcar en la sangre, uno de los problemas que trae es acortar la visión hasta que quedan ciegos. Amén. Y después toca que los lleven al baño, los lleven al patio, todo esta tienda. Terrible, hermanos, esa situación, una carga para la persona y una carga para el que tiene que hacerlo. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes ven bien, hermanos? Bueno, algunos ven más allá todavía. Gracias a Dios por esos ojos que Dios nos ha dado. Gracias al Señor, no porque sean verdes o marrones, no, por la visión estoy hablando. Porque Dios nos ha dado esta bendición de poder usted a tomar su Biblia y leerla con sus propios ojos, meditar en lo que el Señor le ha dado. En esos momentos, hermano, cuando más necesitamos de oscuridad y que estábamos ciegos, clamamos a Dios. Estábamos como aquel ciego, hermano, mendigando solamente para sobrevivir. Pero qué lindo saber que esta historia ha quedado para que usted sepa que un día también el Señor se detuvo para escuchar su necesidad y para ver su condición en que estaba. El Señor entonces nos deja ver esta historia para que usted y yo nos reflejemos como aquel ciego que el Señor le dio vista. Efectivamente, cuando el Señor se detiene, las palabras que le da a este hombre, aleluya, es que el Señor primero que todo le da ánimo para levantarse. ¿Cuántos hermanos, han perdido el ritmo de la vida? Muchos han perdido el gozo de la salvación. Muchos han perdido el deseo de sobrevivir. Muchos ya no quieren enfrentar las vicisitudes en el día de mañana. Muchos no quieren enfrentarse al problema, como que quieren huir. Pero el Señor, lo primero que hizo, o después de que el Señor se detuvo, fue mandarle y le ordenó que lo trajeran, y le dio palabras de ánimo y le dijo: ten confianza.
como diciéndole, no se equivocó en clamar, no se equivocó en rogar, no se equivocó en levantar su clamor, supo a quién dirigirse. Tenga confianza, no le haga caso a todos los que le quieren hacer callar, a todos los que se oponen a que usted sea una persona libre de la ceguera, pues el Señor nos dio esa palabra de confianza. Y segundo, aleluya, le ordenó y le dijo, levántate, te llama. Hermanos amados, qué lindo poder disfrutar la visión. Me imagino con estas personas que por muchos años no habían visto ni siquiera la naturaleza, lo que estaba en su derredor. Hoy el Señor le dice, ahora son aclarados, aleluya, sus ojos. Ahora la visión es más amplia. Ahora puede contemplar la hermosura de Jehová. ¿A qué venimos a la casa de Dios? A contemplar la hermosura por la fe, a expresar nuestra gratitud y a ver al Señor por la fe, porque le estamos ofreciendo un culto de adoración y de alabanza. Entonces este hombre, aleluya, que había sufrido por tanto tiempo esta ceguera espiritual, también aprovechó la oportunidad. Hoy ya no estamos esperando a ver si de pronto viene Jesús. Ahora el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros y ahora el Espíritu de Dios nos enseña, aleluya, cómo debemos de pedirle a Dios, porque no sabemos cómo pedir. El Espíritu Santo nos enseña, y el Espíritu Santo también, hermano, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sea Dios glorioso para siempre. El Señor sea glorificado. Hoy damos gracias a Dios, como dice en el libro de Proverbios capítulo 4 verso 19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Y esa es la condición de muchos que por falta de la visión están en esta condición de ceguera espiritual. Aleluya, hoy nos permite ver cómo nuestra vida se estaba destruyendo, cómo nuestra vida se estaba acabando, cómo el enemigo nos estaba causando tanto daño y no nos dábamos cuenta. Pero ahora ya no estamos en esa ceguera espiritual. Ahora podemos ver la magnitud, el poder, la gloria, aleluya, las cosas lindas que Dios ha preparado para su iglesia y de las cosas que veremos aún con nuestros ojos. Sea Dios bendito para siempre. Entonces lo que el Señor hace en nosotros era que, claro, estábamos cansados allá, agobiados, estábamos claudicando, cansados, hermano, con este pecado, quizás en adulterio, en la fornicación, en la lascivia, en la mentira. Estábamos cansados de sobrellevar este mal carácter. No podíamos ni aguantarnos nosotros mismos, porque vivíamos en un desorden moral, sentimental, emocional, financiero, en la cual vivíamos. Pero hoy, ahora en estos días presentes, ahora sí vemos lo que está en nuestro derredor. Gracias al Señor, dale gracias a Dios todos los días por los órganos que el Señor le da. Amén. Este COVID ha traído también secuelas, dicen que pierden el gusto, que pierden el olfato. Gloria a Dios que hasta eso nosotros podemos decir, uy, que están haciendo asado por allí. Amén. Oímos, hablamos, nuestras cuerdas vocales funcionan bien, nuestro corazón late normalmente, tenemos energía para caminar, para levantar nuestras manos, para expresarnos. Todo nuestro ser, como dice la palabra, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente hasta la gloriosa aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Es motivo, yo creo que hay un pueblo, como dice ese coro, hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios, porque hay un pueblo que todos los días le agradece a Dios por lo poco, por lo mucho, por lo que ve, aleluya, por lo que usted puede trabajar, por sustentar su familia, por tener su familia. Es motivo de gozo, hermano. El Señor nos dice, tengan confianza y levántense nomás, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así de que si había en nosotros un desorden terrible en nuestra vida, gracias a Dios, porque ahora ya lo vemos. El Señor le puso un alto a ese desorden por falta de vista. Hoy podemos ver aún la condición en que estamos y en la condición que otros están, para que oremos, para que se le han abierto los ojos y podamos ver la gloria de Dios en nuestros días. ¿Cuánto glorifican su nombre? Y quiero llevarles al tercer punto, amados hermanos, que justamente lo encontramos en el libro de San Juan. Vamos rápidamente al libro de San Juan.
Y allí encontramos también otro suceso en el capítulo 11 que me llamó profundamente la atención en el verso 38 en adelante, y dice la palabra, capítulo 11, verso 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Aquí encontramos también, hermanos, que nosotros estuvimos muertos, sin esperanza, sin vida, hermanos, como Lázaro, y no por 4 días, sino por muchos años. Ya olíamos a cementerio, dijo un predicador. Si Marta dijo, lleva 4 días y hiede, ¿cómo serán los muertos que llevan tantos años, hermano, muertos en vida espiritual? Sin embargo, el Señor dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Esto es para que nosotros veamos, porque ustedes tienen sus hijos, sus familiares, sus parientes lejos y están perdidos. Usted los ve muertos espiritualmente. Crea esa palabra, creamos esa palabra, que así como el Señor nos dio vida a nosotros, el Señor va, aleluya, a tratar con toda esa familia, y muy pronto le veremos, aleluya, en nuestro lugar viendo y adorando al Señor, porque el Señor va a permitir que todos esos muertos espiritualmente andando tengan vida, la vida en abundancia. Entonces no debemos jamás, hermano, olvidarnos que también estuvimos muertos. No como aquellos testimonios de personas que dicen estuvo muerto 4 días, científicamente muerto, confirmado y con evidencia de la ciencia que ya no había esperanza y que de pronto vino un espíritu. Sí, eso son cosas milagrosas que pueden suceder, pero estamos hablando de esas personas que estuvieron muertos en delitos y pecados. Por eso dice la palabra a través del mismo apóstol, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Todo aquello, hermano, que el enemigo trajo para matarnos y destruirnos, el Señor dijo, hacedlo morir. Entonces, al hacerlo morir, viene la vida de Cristo a nosotros, la esperanza de gloria, y ya no somos lo que éramos. Ahora somos nuevas personas, nuevas criaturas, nuevas, aleluya, nuevas vidas en Cristo, y esas cosas van pasando al pasado, a la historia, y se van proyectando cosas nuevas en nuestra vida. Entonces, cuando llegan esos momentos de desánimo, cuando lleguen esos ataques del enemigo a su vida, recuerde de a dónde, de qué lugar, de qué sepulcro el Señor te sacó. No te olvides, hermano, de a dónde el Señor te sacó. Usted ya no tenía esperanza humanamente, pero qué bueno que el Señor vino, aleluya, y se quitó, hasta ordenó que se quitara la piedra, porque no importaba el tiempo que usted llevara. Hermanos, hay personas que no es porque no les haya alcanzado la gracia de Dios a tiempo, solo que pospusieron, hermanos, la fecha de su entrega, porque el Señor hace mucho tiempo ha venido llamando a la humanidad. Lo que sucedió en el día de ayer es una amonestación al mundo, sobre todo a la nación de Haití, hermano, con tremendo terremoto. Cuando suceden todas estas cosas, hermano, de la naturaleza, es porque Dios está llamando la atención del hombre para que deje su pecado, para que la humanidad se convierta a Cristo, para que deje su maldad y la idolatría, el paganismo, la hechicería, hermano, y se vuelva a Dios, el cual tendrá misericordia. Cuando tiembla la tierra es porque Dios está permitiendo todo. Esto está bajo el control de nuestro Dios. Dios es soberano y tiene el control de toda la humanidad. Por ello, cuando comprendemos, hermano, que estábamos muertos en delitos y pecados, y cuando nos damos cuenta de lo que el Señor hizo con nosotros. Por eso hay personas que cuando se enfrentan en algún episodio en su vida con algo, con alguien, dicen, este hombre o esta mujer me hubiera conocido hace 10 años, 12 años, 15 años, no estaría viviendo. Porque hoy sufrimos la afrenta, hoy sufrimos el menosprecio, hoy sufrimos los ataques, hoy sufrimos de pronto hasta malas palabras, maldiciones. Y si me hubiera encontrado a mí sin Cristo, hubiera sabido quién soy yo.
Pero digo, gloria a Dios, porque ese viejo hombre ya murió. Esa vieja naturaleza ya murió. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque si no hubiera hecho el Señor una resurrección total en mi vida, en mi espíritu, en mi cuerpo, pues entonces estaría perdido y quizás mi condición fuera peor. Pero gloria a Dios que hoy dejamos todo al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Qué lindo que tenemos un vengador, pero tenemos un abogado que intercede por nosotros, que nos ayuda y que Él es el que ama la justicia y la rectitud, y todas esas cosas se las dejamos al Señor, porque ya nosotros somos nuevas personas. Hay personas que dicen, ¿y usted no va a actuar? No, no voy a actuar porque no soy el mismo. Pero yo te conocí que usted era cuchillero, usted ya hubiera sacado el arma que tenía en casa, ya hubiera actuado. No, es que yo ya no me meto, ya no ensucio mis manos. Yo tengo un abogado que va a pelear por mí y Él va a hacer justicia. Eso es lo que hace el Señor cuando nos da nueva vida a nosotros. Hoy podemos reconocer lo bueno, lo maravilloso que ha sido el Señor con nosotros, que quitó la lepra, nos quitó la ceguera espiritual y nos dio vida en Cristo. Hoy estamos escondidos en Cristo, en Dios. Hoy somos, aleluya, felices. Hoy somos un pueblo especial, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria. Y termino, hermanos, con las palabras que dijo Josué, aleluya, al pueblo, gloria a Dios. Dice la palabra en el capítulo 24, verso 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Os sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Oiga bien, pero yo, dijo Josué, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Amén. Creo que usted y yo estamos aquí porque hemos decidido servir a Dios con nuestra familia. Señor, mi casa es tuya y en mi casa está tu presencia, como está cuando yo voy a mi trabajo. Ahí está tu presencia en mi vida. Mi casa y yo vamos a servir a Dios porque ha hecho maravillas entre nosotros, porque ha hecho cosas grandes y preciosas entre nosotros. No nos resta más que obedecerle, no nos resta más que decirle a Dios, no éramos dignos de tan grande bondad y misericordia. Aleluya. Por eso un día fuimos así. Creo que quede esta palabra grabada en su corazón. Un día fuimos así. Cuando vemos y observamos todo lo que otros hacen y estábamos ahí, hermano, era la misma imagen, quizás con otro nombre. Dicen, yo era así, yo actuaba así, pero qué bueno que el Señor pasó, el Señor se detuvo, el Señor siempre ha querido, aleluya, lo que comenzó en nosotros, lo va a perfeccionar día tras día. Le invito a que nos pongamos en pie, oremos al Señor, le demos gracias por esta gloriosa bendición. Si usted es un agradecido, levanta tus manos. Si usted es una persona que reconoce lo que Cristo ha hecho en su vida, habla con Él, exprésale su corazón, aleluya, exprésale su amor, reconoce, aleluya, de a dónde el Señor te ha tenido misericordia y cómo te ha prolongado los días de tu vida, cómo ha tenido misericordia de nosotros, porque si no hubiese sido por la misericordia del Señor, ya hubiésemos sido cortados de esta tierra, pero Dios ha sido lento para la ira y grande misericordia.